Muy buenas tardes, casi buenas noches a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este curso de inducción judicial. Arrancamos el año a través de las redes, a través de la web, este año judicial en el cual tenemos como primera clase la de inducción judicial Diana Mereles. Quiero hacerles llegar el saludo especial del presidente, el doctor Delio Vera Navarro, que por compromisos especiales que tuvo en el exterior, estuvo acompañando a la Federación Latinoamericana de Magistrados, la reunión anual que se hace todos los años, y por ese motivo en este momento no puede estar compartiendo con nosotros porque se encuentra con un merecido descanso después de un largo viaje. Antes que nada, quiero presentarles a la nueva coordinadora del área académica. Este año la tenemos a la querida compañera y amiga Liz Lobo, quien va a estar oficialmente nos acompaña a partir de este año con la coordinación de todo el área académica de la Asociación de Jueces del Paraguay. Hablo de que oficialmente nos acompaña porque desde años anteriores ella se encontraba participando y colaborando con todos nosotros para poder llevar adelante este trabajo. Sabemos que uno de los ejes principales que tiene la Asociación de Jueces del Paraguay es el tema académico y bueno, llevando adelante ese objetivo principal, hoy nos convocamos para poder llevar adelante este ciclo de inducción judicial al cual denominamos Diana Mereles. Entonces, a continuación, voy a darle el micrófono a la coordinadora Liz Lobo, quien va a dar una breve explicación de lo que va a ser este año, y también a la querida y apreciada secretaria general de nuestra asociación, Vivian López, quien hoy va a tener un tema muy importante para todos va a desarrollar un tema bastante importante e interesante para todos los jueces y juezas. Así que Liz Lobo, te cedo el micrófono y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Buenas noches, queridos colegas. Damos hoy inicio al año, ya no académico, pero sí al curso de inducción Diana Mereles. Para mí es un gusto, un honor y un lujo poder dar inicio. Recordarle a los colegas que la AJP ha planificado un año entero de actividades con cerca de 12 disertaciones para que a lo largo del año podamos tratar temas de actualidad con profesores, profesoras destacados y también extranjeros invitados. Está planificado el curso también hacerlo de forma presencial, tanto en Capital como en las circunscripciones, que ha sido algo de interés siempre tratar de llegar a todo el país. Aparte de las actividades ya programadas, también en el año, recuerden que tenemos el tradicional concurso de ensayo en nombre de Diana Mereles, que estaremos anunciando oportunamente la fecha para la presentación, y este año incorporamos como algo muy importante, muy interesante, innovativo, es el lanzamiento y también por el aniversario de la AJP, de un material que será cómo deciden los jueces en el Paraguay. Y para poder formar parte, pedimos a los asociados, invitamos a los asociados su colaboración para compartir resoluciones judiciales suyas que consideran importante hacerlas conocer. Estaremos fijando, ya hemos anunciado la fecha, para el 30 de junio, hasta el 30 de junio, que estaremos recopilando estas resoluciones e invitamos a todos los asociados a participar de ellas. La idea es reflejar las resoluciones y cómo decidimos los jueces en el Paraguay. Entonces, con esto, dar apertura al curso de inducción, y hoy tenemos la participación de nuestra secretaria general, la doctora Vivian López, quien nos hablará de un tema de actualidad
siempre redes sociales, jueces, integridad judicial. Doctora Vivian López, el micrófono y la pantalla es tuya. Buenas tardes, buenas noches. Gracias Liz, gracias Susana, gracias a todos los colegas que están conectados. Y arrancamos hoy, jueves 30 de mayo, nuestro curso de inducción judicial. Ya habíamos hecho una hermosa reunión académica, ¿verdad? En abril, antes de las elecciones. Y desde ya le agradecemos a todos por su confianza, porque gracias a ustedes es que seguimos nosotros aquí impulsando desde cada lugar que nos toque las reivindicaciones y las capacitaciones. Bueno, hoy iniciamos con integridad judicial y con redes sociales. En realidad son dos clases que serían, la verdad, quedaría lo de integridad judicial y principio de Bangalore. Podríamos hacer un curso casi como el de inducción para hacer el taller completo, para estudiar caso a caso, principio a principio, comentario a comentario. Y el de redes sociales también, porque hay ejercicios y hay experiencias que serían buenas compartir. Pero lo que yo vengo a hacer hoy y venimos haciendo todos los años es un paneo rápido que dé justamente a cuestionamientos, preguntas, debate, en la manera que cada uno de nosotros nos preguntemos si nosotros llevamos a cabo día a día en nuestro trabajo estos principios, si los respetamos, si los conocemos, si se nos presentó una situación en la cual dudamos, qué hacer, qué no hacer, a quién consultar. Y bueno, entonces yo desde ya les compartí en el grupo en que estamos todos en el chat los dos materiales más importantes y el PowerPoint, que uní los dos PowerPoint de manera de no tener dos, y ustedes pueden tenerlo así cada vez que necesiten, y desde ya me ofrezco, ¿verdad?, en lo que yo pueda ser útil para cualquier tipo de consulta si les surge alguna, tanto al final como durante el año que siempre estamos en contacto. Comenzamos con el principio más importante. ¿Qué son los principios de Bangalore? Bueno, así como todas las otras profesiones tienen, incluso, bueno, nosotros como abogados estudiamos las leyes, la Constitución, los principios generales del derecho. Los principios de Bangalore surgen en Naciones Unidas, en una ciudad justamente de la India, Bangalore, donde se reúnen jueces de todo el mundo y también académicos y también abogados y que dicen, bueno, ¿qué principio tiene que regir la judicatura a los jueces? ¿Cuáles son los límites? Si ustedes se dan cuenta, nuestra carrera, nuestra profesión es una de las más sensibles a la crítica de la opinión pública. Si bien la carrera política también puede serlo, la carrera política es más apasionada. La nuestra, de por sí, tiene que ser más reservada, más criteriosa, más cerrada, incluso más solitaria. Entonces, de todo lo que vengo ya año a año leyendo y capacitándome, elegí este pensamiento que resume un poco lo que es nuestra carrera judicial. Que si bien somos sinceros, en Paraguay todavía no tenemos ni ley ni reglas claras a las cuales podamos llamar carrera judicial, pero digamos que quienes entramos a la carrera, ¿verdad?, a quienes somos hoy jueces, soñamos con que alguna vez realmente haya y peleamos por ello. Todos ustedes se han sumado en vías a esta élite de servicio, dice, y no de grandeza social. Ser juez, sabemos muy bien, tanto ya por el salario y por todas las penurias que pasamos diariamente, entre falta de infraestructura, falta de recursos humanos, falta de colaboración incluso de nuestra propia comunidad. No es una grandeza social, sino es un servicio, casi un apostolado, como dice una colega nuestra que siempre con quien conversamos. Veo que estás, Sandrita, por ahí conectada. Y la pertenencia a ella puede ser una fuente de gran satisfacción personal y de no poco orgullo a sí mismo. Todos tenemos en nuestro día a día alguna satisfacción personal que nos alienta a seguir en esta carrera, que a veces cosechamos más palos que sonrisas, ¿verdad? No se van a enriquecer con la remuneración que reciban. Y lo dice un juez australiano, no lo dice un juez paraguayo. Van a trabajar más intensamente y más tiempo que la mayoría de sus amigos ajenos a la judicatura. Pensemos en nuestros compañeros
promoción que se dedicaron quizás a la vida privada, que tiene sus bemoles también, pero también vemos cómo la paga es muy diferente en la parte privada que en la parte pública. Cada palabra y acto de ustedes de carácter judicial, así como algunos otros actos y palabras, estarán igualmente abiertos a la crítica del público. Todo lo que digamos, todo lo que posteemos, todo lo que escribamos en nuestras sentencias y decisiones está bajo el escrutinio del público. A veces con aplausos y a veces sin ellos. Y la estima del público hacia la judicatura podrá verse erosionada por ataques injustificados y sin respuesta. O sea, tenemos que estar preparados para aguantar esa crítica a veces demoledora, injusta y a veces incluso dañina para nuestra salud, porque esta carrera, tanto en Paraguay como en el mundo entero, tiene estas características. De estos principios tenemos quizás, cada principio se puede desarrollar, como les decía, en una clase entera. El principio de independencia es el primero y es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como independencia judicial, y decimos, ¿qué es la independencia judicial? Y quizás lo podríamos resumir en tres. Quizás después de esto ustedes dirán, entonces no tenemos independencia. Y bueno, justamente da para pensar. Primero, la seguridad en el puesto, en el lugar de trabajo. O sea, en la mayoría de los países, lo que nosotros aquí celebramos como inamovilidad, esa inamovilidad existe desde el vamos, desde que uno ingresa a través ya sea de exámenes, concursos, oposiciones, como se llama en España, a la carrera judicial, ya esa seguridad se mantiene en el tiempo hasta la salida, ya sea por mala conducta por el camino o la salida por la jubilación. La seguridad económica significa que los sueldos, los salarios de los jueces, el presupuesto del Poder Judicial está blindado de ataques, o sea, no se reduce. Hoy, por ejemplo, en Costa Rica, a los jueces se les está reduciendo el salario. ¿Y eso qué está haciendo? El Ejecutivo con eso está haciendo que los buenos jueces o los jueces más antiguos vayan jubilando y entren personas que, si bien entran por un sueldo mínimo, se está erosionando la calidad de la justicia en Costa Rica a través de esa falta de seguridad económica. Imagínense en Paraguay que ya ganamos poco si nos dicen van a ganar menos. Entonces muchos van a decir, bueno, pues yo así ya no le puedo mantener a mi familia y tengo que salir únicamente de la judicatura. Y la independencia institucional, que es la designación, o sea, el hecho de tener que volver a concursar en Paraguay, hace mucha mella en esa independencia institucional, pero es el diseño que nuestra Constitución eligió y bueno, seguimos esas reglas, tenemos que acatarlas a pesar de que podemos no estar de acuerdo, pero eso hace a la independencia. Y la independencia también depende cuando un juez tiene ciertas creencias, ya sea, ejemplo, creencias íntimas, religiosas o creencias personales, convicciones ideológicas, eso no puede verse como una falta de independencia. Pero el juez tiene que hacer el ejercicio, juez o jueza, de poder ser independiente hasta de sus propias creencias. Ejemplo, un juez que profesa la religión católica y es muy tradicional y es muy afín a la religión católica, no tiene por qué esa religión impedir que firme una sentencia de divorcio, que los jueces civiles en todo el país es una sentencia, digamos, es un juicio muy común ya hoy en día. Y eso sería un ejemplo de cómo uno tiene que ser independiente de su propia creencia. La imparcialidad es particular al caso, a diferencia de la independencia. La independencia es el todo, tanto hasta el hecho de que el edificio del Poder Judicial esté fuera de la égida de los otros poderes. En cambio, la imparcialidad es con relación a las partes del juicio. Vemos cómo nosotros tenemos reglas claras en relación a cuándo tenemos que mantenernos en un juicio, inhibirnos o mantenernos o apartarnos. Ahora,
no podemos tampoco, ante la mínima duda, dejar de ejercer la jurisdicción y, digamos, excedernos en apartarnos de juicio, porque ¿qué hacemos? Lo que hacemos al final es dañar la imagen de la justicia, porque esa sobrecarga de trabajo va al compañero, a la compañera, al colega, y al final de cuentas el justiciable es el que sale dañado. En el equilibrio de las inhibiciones y las recusaciones diariamente también radica la imagen de la justicia. Vemos muchas veces en las noticias cómo hay juicios que van de un juzgado a otro juzgado y no encuentran juez, ya sea porque son difíciles, ya sea porque son mediáticos, ya sea por la razón que sea, y eso daña mucho nuestra imagen, que ya está bien dañada, por cierto, ¿verdad? También tenemos que ser imparciales en cuanto a la opinión de otros jueces. Escuché muchas veces ya, el criterio de la Cámara es tal, o el criterio. Está muy bien que uno pueda, digamos, ser estudioso y aplicar la jurisprudencia, pero hay veces, en cuanto al caso concreto, en que cuando somos jueces de primera instancia o jueces de paz, o mismo el Tribunal de Apelación, ¿verdad? Y vemos que en ese caso concreto las condiciones cambiaron o hay un tratado internacional que amerita ser aplicado y que es ley en la República, o es la Constitución misma. Tenemos varios fallos ya del ministro Víctor Ríos y eso me gustaría también compartirlos con ustedes, donde habla y cita al doctor Ramírez Candia, también al ministro, diciendo que todo fallo debe estar basado en la Constitución y nada fuera de ella. Entonces, cuando un juez ve un artículo, una regla, una ley abiertamente inconstitucional, debe dejar de aplicarla y aplicar el tratado o convención internacional, que es lo que hoy llamamos el control de convencionalidad, porque si no arriesgamos a nuestro país a cualquier tipo de demanda ante la Corte Interamericana. Entonces, tenemos que ser también independientes en cuanto a otros jueces, tanto colegas de la misma competencia o colegas superiores en el sentido de otra competencia. El alto estándar de conducta judicial significa también que nuestra imparcialidad se ve dañada si nosotros no estamos a la altura de la función que estamos desempeñando. Y ahí vamos al siguiente principio. El de integridad, como se llama nuestra clase, integridad judicial. ¿Por qué elegimos esta clase para abrir? Hay muchos nuevos jueces que se están conectando hoy y que van a empezar esta carrera y este difícil camino, porque no es fácil ser juez y creo que hoy en día es más difícil que antes. Tenemos muchos controles, estamos muy expuestos a la opinión pública, pero ¿cuál es nuestra mejor carta de presentación? El hacer lo correcto sin que nadie nos esté mirando. Eso es, digamos, la carta de presentación que abre las puertas porque se inspira respeto y esa confianza en la decisión no se va a ver afectada si nuestra conducta está a la altura de las circunstancias. Es el altruismo, vive, ¿verdad? No, porque altruismo es una persona que invierte incluso su tiempo o su dinero sin esperar nada a cambio. El hacer lo correcto sin que nadie nos mire es, digamos, mucho más, ¿cómo diríamos? Es mucho más difícil que el altruismo, porque es en todo momento, incluso cuando tengamos presiones, ya sea presiones de todo tipo que podemos llegar a tener o que ya tuvimos, decidir lo correcto a pesar de esas presiones. Y también es nuestra conducta personal, no solamente de 7 a 1 en el despacho, en nuestras casas, en una fiesta, al compartir con los que somos padres, con otros padres, con nuestros hijos, incluso cuando estamos divirtiéndonos, ¿verdad? Tenemos que tratar de siempre mantener esa conducta
intachable, porque somos, como dijimos al principio, estamos expuestos al escrutinio público. Después veremos el tema de uso de redes sociales, como incluso aunque uno decía, yo no uso redes sociales, otro puede estar filmando nuestra conducta o sacando una foto y la sacan de contexto y nos pueden con eso destruir una imagen que venimos construyendo por años. Entonces, por eso es muy importante que uno siempre esté, no sé si la palabra es alerta, pero consciente de que está en una vidriera y mientras tengamos este trabajo tenemos que mantener ese alto estándar de conducta impecable. La rectitud, la probidad, la honestidad, que no está de más decir, la moralidad, es hacer lo correcto sin que nadie te diga, mira que te van a pillar, mira que te estoy mirando. Portarse bien, sería en dos palabras, ¿verdad? Ese ser virtuoso, ese buen trato, tanto con los funcionarios como con los abogados, se nos exige más que al resto. Y esa es una realidad. En el caso, por ejemplo, de los hombres, ¿verdad? El ser correcto también con las compañeras mujeres, en el caso de las mujeres, tener un alto estándar de imagen, cuidar la imagen, cuidar lo que uno dice, cuando uno comparte en un chat, incluso opiniones, cómo escribimos el español. Todo eso se está mirando. Alguien puede hacer screen y eso puede salir publicado. Ya pasó muchas veces, ¿verdad? Ese alto estándar que se le exige al juez es agotador y a muchos nos pesa, pero es el precio que uno decide pagar por elegir esta carrera, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Pasemos al siguiente. Esa corrección no solo importa lo que uno hace, uno puede hacer correctamente, sino cuál es la imagen que uno refleja. No solamente es ser, sino también parecer. Entonces, esa apariencia de corrección es demasiado importante, tanto en el juez como en la jueza. Por eso les hablo de la imagen, del vestir, del vocabulario, de cómo nos desempeñamos, no solamente en la oficina. Uno dice, tengo vida privada, sí, pero si va a ser privada, no la publiquemos en redes, porque cuando uno publica en redes, deja de ser privada. Entonces ahí ya, fíjense cómo muchas veces hay muchas noticias cuando quieren darle palo a un juez, sacan la foto de una actividad social. Y el solo hecho de ver una imagen de una actividad social es como que no encaja con la actividad, digamos, jurisdiccional. Entonces, siempre tenemos que cuidar qué fotos publicamos, dónde publicamos, con quién compartimos. Y esa actitud de corrección se tiene que mantener todo el tiempo que nosotros estamos, digamos, interactuando en sociedad. Es muy importante también entender que tenemos también derechos, no es que todos son obligaciones, tenemos derecho a asociarnos, como estamos hoy, el asociacionismo es una garantía en todo el mundo, tenemos derecho a nuestra libertad de expresión, siempre y cuando no sea de cuestiones que están bajo nuestra decisión, que tenemos que dictar en sentencia. Y lo que no podemos es militar ideas políticas en público. No quiere decir que no tengamos nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra ideología, nuestras creencias, pero no podemos hacer militancia activa en público de eso. Todos cuando llega el día de la votación nos vamos a votar y elegimos el candidato o la candidata que nos guste. Eso es un derecho constitucional, pero a diferencia de otros, nosotros no podemos hacerlo público. La igualdad. Esto es uno de los principios quizás que más se repite, que más se habla, pero que menos se aplica. Y no solamente igualdad en cuanto a hombres y mujeres,
sino igualdad en cuanto a lo diverso, igualdad en cuanto al respeto. Y aquí quiero rescatar un pensamiento que a muchos se acordarán, hicimos una vez en el Hotel Granado. Susi se acordará porque estuvo en el panel. El doctor Hugo Garcete, mi colega civil, que hoy ya está en el Tribunal de Apelación, dijo algo que se me quedó y anoté. Juzgar con prejuicio es deshonestidad. ¿Y qué es eso? Significa cuando uno prejuicia sobre una persona o sobre un caso o sobre una situación, está siendo deshonesto porque no está siendo objetivo, pierde la imparcialidad y por supuesto que el resultado no es justo. Entonces, ¿qué significa igualdad? Tratar a todos por igual, desde los funcionarios, no importa la orientación sexual que tengan, no importa la decisión de cómo se expresa. O sea, el discriminar, un juez no puede discriminar. No puede, no debe, y eso le resta capacidad, le resta autoridad moral. También esa igualdad tenemos que aplicarla en nuestra vida privada, en nuestra vida social, en nuestra vida académica. Muchos son docentes, ¿verdad? Entonces, esa igualdad es demasiado importante. Y aquí les quiero recordar así como Hugo Arcete nos había dicho eso, tenemos reglas que cumplir, tanto internacionales como nacionales, comenzando por el artículo 46 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Y también con relación a cualquier tipo de discriminación, ya sea étnica, ya sea religiosa, ya sea sexual en el sentido de su orientación, racial también. Y cuando le preguntan a Ruth Bader Ginsburg, la famosa juez de la Corte Suprema Americana que ya falleció, sí que opinaba de la discriminación, dice: estoy alerta a la discriminación. Crecí durante la Segunda Guerra Mundial en una familia judía. Recuerdo de niña pasar por un hotel en el auto y leer un cartel que decía: no se admiten perros ni judíos. Y con esta frase, ella le contesta al Senado de cuál era su posición ante la discriminación. Y me pareció muy importante compartirla con ustedes, porque así como decía nuestro colega Hugo Arcete, juzgar con prejuicio es juzgar con deshonestidad. Lo mismo, uno puede caer en esa discriminación, en esos sesgos que culturalmente tenemos, y con eso podemos equivocarnos en nuestras sentencias. Y con eso dañamos la imagen no solo del Poder Judicial, sino de la judicatura, de los jueces. Esa confianza se rompe. Y el quinto principio, que no por ser el último es el menos importante, es el de competencia y diligencia. ¿A qué se habla? Cuando hablamos de competencia no hablamos de hasta dónde llega el poder del juez, ¿verdad? Para eso soy competente, para eso no, sino de si sé hacer o no las cosas. Ejemplo, la tecnología invadió nuestras vidas y hoy todos tenemos que manejar las computadoras, ¿no? Incluso hasta para concursar. Recuerdo que muchos colegas tuvieron, fue toda una transición de pasar de las simples entrevistas en vivo y en directo a las entrevistas como estamos ahora por Zoom, y también el test psicotécnico que hay que saber rendir con la tecnología. Lo mismo pasa en tribunales, en el despacho. Hoy tenemos el expediente electrónico, tenemos doble pantalla, tenemos que saber firmar con un token, tenemos que cuidar ese token de no perderlo. O sea, cambió completamente nuestra manera de trabajar. Y esos conocimientos tecnológicos son una muestra de cómo uno tiene que ir manteniéndose, digamos, adaptado y activo y conociendo las nuevas tecnologías. Y también no se tiene que cerrar a eso. Los conocimientos jurídicos no son lo único que tenemos que saber. El juez dentro de la sociedad y dentro del Poder Judicial quizás es la persona que más preparada tiene que estar. Porque a nuestros despachos, a nuestros tribunales llegan todo tipo de decisiones. Y estos tipos de decisiones
hacen que tengamos que saber un poco de medicina, un poco de tecnología, un poco de psicología, y depende de cada fuero. En el fuero penal, por ejemplo, quizás el tema de la no me sale el nombre, para saber, por ejemplo, para poder sentenciar, todo eso son conocimientos que no se le puede dejar solamente al perito, sino que uno tiene que ir aprendiendo y vamos aprendiendo día a día en cada caso. Esa preparación, esa permanente capacitación hace a la diligencia, a la competencia. Un juez no se puede quedar con lo que aprendió en la facultad. Tiene que estar en permanente entrenamiento. Y ahí sí hay un gran déficit en lo que es nuestra carrera judicial, que la asociación trata de suplir con nuestras capacitaciones y quizás no llegamos a los estándares que tendríamos que llegar, pero hacemos todo lo posible porque eso en otros países es una cuestión digamos, organizada dentro de la carrera, que todos los jueces cada año hacen cursos sobre temas específicos, ejemplo, libertad de expresión, tecnología, psicología jurídica, y tienen que ir sumando esos puntos para ir ascendiendo en la carrera. También esa transparencia en cuanto a la conducta, en cuanto al uso, por ejemplo, de algún tipo de droga o algún tipo de exceso de alcohol, todo eso también hace a la diligencia. Un juez que llega, digamos, al despacho con un aspecto de que no durmió, de que abusó del alcohol o que está con algún tipo de abuso de droga, no podría ser aceptado no solamente en nuestra sociedad, sino en ningún tribunal, porque ese juez no está en capacidad de decidir en completa transparencia, independencia e imparcialidad. La judicatura tiene que ser responsable de la formación y esta debe ser independiente a la del Estado. Y aquí, como decía, es el gran déficit que tenemos hoy en día en Paraguay. Quizás nosotros tratamos desde el gremio de ir supliendo, pero eso es un pendiente también para hacer que realmente exista una carrera judicial. Y no tiene que depender ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del presupuesto. Tiene que ser totalmente independiente de lo que viene a ser el Poder Judicial. Y por eso las asociaciones, insisto, son un factor de ayuda y un factor que garantiza también la independencia, porque entre nosotros nos estamos capacitando. Y eso es algo muy valioso y algo muy loable. Aquí yo quiero ir pasando esto para pasar ya a nuestra parte de redes, pero yo les dejo esto. Son casos donde se analiza con los principios de Bangalore las situaciones, son problemas y las respuestas están al final. Vamos pasando, Rocío. Adelante. Adelante. En las letras rojas y negras ahí ven cuando, digamos, la persona violó los principios y cuando no. El juez Mackenzie, es un caso hipotético. Adelante. Bueno, ahora sí pasamos a redes sociales. Este el libro en versión digital, no sé si ven, que son los principios de Bangalore, eso es de lo que venimos hablando recién. Y de aquí sale esta guía que vamos a hablar ahora, exclusiva para redes sociales. Este fue el primer libro comentado sobre los casos de los principios que hablamos, de independencia, imparcialidad, integridad, caso por caso. Sería muy bueno si lo pueden leer, y incluso a veces cuando tenemos problemas de inhibiciones, recusaciones, es muy útil, ya me sirvió a mí en varias ocasiones. Se los recomiendo. Ahora, las directrices que salen de los principios de Bangalore, cuando se escribe Bangalore no había redes sociales. Y luego, con el tiempo, cuando las redes sociales invadieron nuestra vida, se realiza a través de la Red de Integridad Judicial directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces, que también ya les pasé en el grupo y están traducidas al español. Cuando hablamos de la Red de Integridad Judicial, hablamos de la UNOC, del
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que está con sede en Viena, y es una red mundial de jueces que hace reglas para jueces. Esto no lo hizo Naciones Unidas desde su órgano político en Nueva York, sino fueron los propios jueces que empezaron a decir, bueno, estas reglas son las que nos tienen que regir y no son vinculantes, son sugerencias, ¿verdad? Y cada país las adopta o no, pero son guías muy interesantes en cuanto a la conducta judicial y en cuanto también ahora vamos a ver a las redes. Bueno, redes tejemos cuando engañar pretendemos. ¿Las redes son peligrosas? Es la primera pregunta que nos hacemos. Yo conozco muchos colegas que dicen, yo no uso redes sociales. Y yo me pregunto, ¿eso es bueno? Le pregunto a usted, ¿o eso es mal? Y ahora vamos a ver. Todas las monedas tienen dos caras. Bueno, yo creo personalmente, y esta es mi opinión, de que las redes sociales están, digamos, dentro de nuestras vidas y no usarlas, digamos, no es la solución, porque tarde o temprano un problema de redes sociales nos cae, ¿verdad?, como para ser resuelto. Y si no sabemos cómo funcionan, tampoco vamos a saber cómo decidir, porque las reglas que nosotros, lo que pasó con esto, las reglas escritas aquí no contemplaban redes sociales y tuvieron que hacer otras reglas para las redes sociales. Lo pasa con nuestras leyes del Código Civil, nuestras leyes del Código Procesal Civil, del Código Penal, de todos los fueros. Cuando se redactaron esas leyes, no había redes sociales. Y hoy en día, cada vez que tenemos un problema, tenemos que recurrir a principios, tenemos que recurrir a la Constitución o a estándares internacionales o soft law, que es derecho blando, que son las guías, directrices, manuales, sugerencias, y ahora vamos a ir viendo cuántas hay. 5 claves. Un momentito. Riesgo y oportunidades, seguridad, identificación, contenido y comportamiento. Amistad en línea. Esto es muy importante. Yo les sugiero, yo ya les pasé en el grupo, que esto se lo tomen, no es muy largo, con tiempo lo lean, para quienes usan y para quienes aún no se decidieron a usarla, porque puede ser que su familia o sus hijos o su entorno laboral las use y sí o sí ustedes van a en algún momento aparecer en una red social aunque no tengan perfil. Cuando hablamos de riesgo y oportunidad, hablamos de la moneda de dos caras. Estimo, y esto dice la guía, que involucrarse en las comunidades que uno sirve. ¿Qué significa eso? Si yo soy juez de Alto Paraná, yo me involucro en esa comunidad. ¿Y cómo? Cuando veo las redes sociales, hoy en día veo lo que está pasando. Hasta los periódicos hoy, a través de las redes sociales, llegan más rápido que los periódicos tradicionales en papel. Por más que leamos, cuando se terminó de imprimir, ya está que está en línea, tiene noticias nuevas. Ese equilibrio entre la participación activa. Vemos, por ejemplo, que la doctora Yanes participa activamente en redes sociales y eso no menoscaba su función judicial. Al contrario, la hace más humana y uno se acerca a ella incluso a través de redes sociales y hace que la confianza se mantenga. Porque si yo decido no usar ni Twitter, bueno, se llama más Twitter, se llama X. Si yo decido no usar más X, Facebook, Instagram, igual mi familia puede estar usando. O el personal del juzgado. Y tenemos que tener ciertas reglas que tenemos que transmitirle porque un posteo de un funcionario en el juzgado a mi cargo puede perjudicar mi trabajo y la confianza en mi trabajo cuando incluso yo no la uso. El me gusta, el retuitear, bueno, el replicar. Yo creo que hace poco creo que los que usamos Twitter, Elon Musk preguntó ¿qué les gusta más? ¿El nombre de Twitter o de X? Esto para quien no usa, decir, pero ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Pero esa es la dinámica que hoy se está dando en el mundo. Y yo comparto plenamente que
tuitear incluso, o sea, Twitter incluso creó un verbo que es tuitear o tweet, pero una palabra, y me gusta más que replicar X, ¿verdad? Bueno, eso al margen. ¿Verdad? Compartir en Facebook, por ejemplo. Hay muchos de los que estamos acá, somos amigos en Facebook, nos seguimos, vemos la vida social de las otras personas. Antes recuerdo cuando la vida social era a través de los diarios, se esperaban los domingos para saber qué pasó en la sociedad. Hoy no solamente esa sociedad tiene vida social, sino todos tenemos vida social a través de las redes, quienes deciden compartir esa vida social en redes. La intensidad del uso versus la diligencia y competencia laboral. Es muy importante limitar el uso a horas no laborables. Porque, ¿qué pasa si una persona que está a la mañana en el tribunal tuiteando o está sacando fotos de cómo trabaja y todo hace a través de redes sociales, desde lo que está comiendo hasta lo que está firmando? Eso sí hace que uno pierda un poco y dice, pero ¿a qué hora trabaja esta persona? O si hace hilos larguísimos, eso lleva su tiempo. Entonces uno piensa, pero ¿cómo? En España hubo muchos problemas con muchos jueces que incluso explicaban procesos a través del Twitter y se pasaban más tiempo en redes que en la realidad, en los juzgados trabajando, por más que trabajen mucho tiempo, parece como que está más tiempo en redes y eso se asocia con algo superficial y su trabajo se ve afectado en el sentido de la imagen. No parece que trabaja, sino todo el día tuitea o todo el día está en Facebook. ¿Verdad? Hoy en día nuestras instituciones usan redes sociales. La Corte tiene perfil de Instagram, tiene perfil de Facebook, tiene YouTube. Vemos las plenarias por YouTube, que es como un canal de televisión, ¿verdad? Y, también tiene X, entonces a través de redes sociales comunica sus decisiones. Eso hace también a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la confianza. Cuando queremos buscar un lugar, lo primero que hacemos es buscamos en Google y nos aparece alguno de los perfiles, cómo llegar al juzgado, cómo llegar al poder judicial, está en Google Maps, o sea, ya es casi imposible que hoy una persona diga, no, yo no estoy en ninguna red social, porque en algún momento va a tener que o buscar o va a tener que ser buscada a través de la red social. Seguridad. Esto es muy sensible. Hace poco tuve justamente un caso en el despacho, en el juzgado de amparo, sobre libertad de expresión versus intimidad. Y una de las partes me decía, lo que yo publiqué es privado. Y eran fotos en un perfil de Instagram que la cuenta decía, esta cuenta es privada, pero el perfil tenía 2.500 seguidores. Yo les pregunto, y para que todos nos pregunten, ¿puede considerarse privado un ambiente con 2.500 personas? Imaginemos un lugar donde entren 2.500 personas y alguien está contando algo. ¿Eso va a quedar en secreto? Entonces, siempre hay que hacer esa equivalencia. Si yo tengo un grupo de WhatsApp con 3 personas y de ese grupo sale una información, yo sé perfectamente identificable quiénes y quiénes pudieron haber sido. Pero si el grupo de WhatsApp tiene 200 participantes, ¿puede considerarse un grupo privado? La jurisprudencia argentina, en un caso, dijo que el chat de WhatsApp es privado. Pero nuestra jurisprudencia todavía no definió eso. Cada día tenemos más. Yo hice una investigación de todas las sentencias que involucraban redes sociales con libertad de expresión y con intimidad. Y hasta ahora eso no está definido, por lo menos en lo que corresponde a Paraguay. Argentina en este caso definió que sí. Y era el caso de una ministra de San Juan, de la provincia de San Juan, que viajó a Países Bajos, donde la marihuana es legal, y fuma un cigarrillo de marihuana, se saca una foto y esa foto comparten en un grupo privado de WhatsApp. De ese grupo sale la foto, se publica en los medios de prensa
y ella pierde el cargo de ministra, siendo Países Bajos legal fumar marihuana. Entonces, ¿pero qué pasa en Argentina? Entonces ella se ve afectada. Ahí después ya viene el tema de daños, perjuicios, responsabilidad ulterior con relación a la obtención de la foto. Pero ¿de dónde salió la foto? De un grupo de WhatsApp. Ahí la jurisprudencia argentina dijo, ese grupo era privado, ella confió en esas personas y de ese grupo se violó esa confianza. Por eso le digo, privacidad. Cuando hablamos, por más que tengan reglas de privacidad, las plataformas, no hay manera de detener los screens de pantalla, el compartir, el que otra persona haya visto, le puede sacar una foto. Una vez que uno está en redes, una vez que uno sube algo a la web, ya pierde el control de eso. Revelar ubicación, datos personales, fotos, con los niños sobre todo, con nuestros hijos, con nuestra familia. No tenemos que revelar fotos, publicar fotos de nuestros hijos con uniforme, que se sepa qué colegio, a qué hora le busco, ruta, estoy en el gimnasio, me estoy yendo a tal parte, siendo honesto y comparto ubicación, peligrosísimo. Hemos visto lo que pasó, era la tragedia del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, donde se sabía dónde él estaba públicamente. No compartamos. Y ustedes, nuestros colegas que están en lugares rojos, en zonas rojas, por favor, no compartan esas informaciones. Es muy peligroso. Y lo mismo para nuestra familia. Si nosotros no compartimos, entrenemos a nuestra familia a no hacer. En tiempo real, por lo menos. Yo sé que muchos quieren compartir sus vacaciones, sus momentos felices, pero tenemos que ser cuidadosos. El comportamiento público cuidadoso es, si bien nosotros no hacemos fotos o no filmamos, otros pueden estar filmando y pueden volverse virales. Eso es muy importante también cuidar. ¿Uso mi nombre o uso un seudónimo? Esa es una pregunta que también se hacen las directrices no vinculantes. Y si bien sugieren, ¿verdad? Yo creo que es mejor usar el nombre de cada uno porque tarde o temprano se puede unir con la persona, ¿verdad? Entonces, cuando uno usa un seudónimo, se siente más libre de decir cosas que quizás usando su nombre no lo haría y es un poco peligroso. Entonces, yo creo que como una regla de automoderación es mejor prescindir del seudónimo. Pero el anonimato en Internet está garantizado justamente por la libertad de expresión. Entonces, sugerencia, no usar seudónimo, pero está permitido. Una regla. Cuando hablamos en una red social, es como hablar en una plaza pública. Si yo me voy a la plaza frente al tribunal acá en Sajonia y empiezo a decir cosas y insulto a alguien y alguien se siente enojado y me quiere tirar una piedra, me lo tendré que aguantar, ¿verdad? Porque es la reacción que va a tener esa persona. No está bien, pero yo insulté. Entonces, si uno en redes sociales, digamos, se destapa diciendo cuestiones que pueden llegar a herir sentimientos de personas, que hoy en día, estamos de acuerdo, es muy fácil herir los sentimientos ajenos. Todos se sienten ofendidos, ¿verdad? Entonces, es muy importante medir lo que uno dice, qué palabra, y prescindir de los insultos, porque eso genera mucha virulencia y mucha violencia, ¿verdad? Cuando uno insulta va a generar más insultos y hay una regla, en redes sociales nadie gana una discusión. Así que no nos pongamos a discutir con nadie, porque nunca vamos a ganar esa discusión, aunque tengamos razón. Vean lo que dice ahí, evitar expresiones o compartir información que socave la independencia judicial. Incluye a quien utiliza seudónimo. Como les decía, el uso del seudónimo es muy tentador, pero puede ser un boomerang. No tenemos que mensajear con las partes, eso es muy importante. No mensajeemos con las partes cuando está un juicio abierto, un proceso. Paraguay es un país chico, nos conocemos todos, muchas veces conocemos a las partes, pudimos incluso haber sido compañeros de facultad,
o en algún curso coincidir, tenemos un número, pero mantengamos esa forma mientras dure el proceso. Nuestro tono, el lenguaje que usamos, la prudencia, 24/7 somos jueces. No nos olvidemos. Y hay un tema muy importante que muy poca gente sabe, y este es algo que se aprende en estos cursos de redes. Cuando googleamos un nombre, el algoritmo le aparece nuestro nombre a esa persona googleada. Si yo tengo un caso, digamos, controvertido, pesado, mediático, quiero saber sobre una de las partes de mi caso y yo googleo su nombre, automáticamente ustedes ven que suele salir lo que usamos en redes, dice personas que quizás conozcan. Y sale una persona que uno incluso parece que pensó y escuchó el teléfono, ¿verdad? Entonces, es cuando uno googlea. Entonces, sería bueno no googlear con nuestras redes, porque esa persona uno se va a conectar con esa persona y le va a aparecer. El contenido digital anterior. El pasado pisado no aplica a redes. Quienes fuimos jóvenes sin redes sabemos que tenemos fotos que nunca nadie va a ver, que están guardadas en un cajón bajo llave. Por suerte, ¿verdad? Entonces, ese tipo de borrar cuestiones que ya publicamos, si bien aparentemente borramos en alguna parte queda, y es muy difícil borrar ese pasado digital. Nada de insulto, como dijimos, y cuando tenemos a alguien que nos ataca, busquemos asesoramiento institucional, busquemos, no salgamos a responder directamente, no vamos a ganar esa pelea. El próximo curso van a tener justamente juez y prensa y ahí van a tener acceso a Raúl Ramírez, que es un periodista muy connotado en nuestro medio, que siempre nos hace clases sobre cómo justamente responder a esos insultos que a veces muy injustamente tenemos que aguantar. Cuando uno sigue temas de interés, ven que le dice, ¿quieres ser de tal grupo? O ¿querés tal tema? O una tendencia nomás uno sigue, crea como una especie de burbuja y no escucha otras voces y nos vuelve un poco intolerantes. Entonces es muy interesante si uno usa redes, escuchar las campanas que no nos gustan porque abre nuestra mente y equilibra. O si no, solamente vamos a escuchar lo que nos gusta. Ejemplo, si yo soy de Olimpia, solo sigo los equipos de Olimpia y no veo nada del otro equipo. Eso como un ejemplo así general, pero en realidad son cuestiones ideológicas, cuestiones religiosas, cuestiones personales que hacen a uno. Y, por supuesto, no podemos estar compartiendo ni en grupo de WhatsApp, ni en plataforma, algo que genere dinero, en el sentido de que venta de propiedades o algo que sea financiero. No podemos, propio o de nuestra familia, tenemos que abstenernos a hacer porque eso puede generar algún tipo de controversia, incluso de duda de nuestra imagen de corrección. ¿Qué es tener un amigo en línea? Es lo mismo que el amigo en la realidad. Creo que personalmente tengo 2 amigas muy queridas de toda la vida y creo que en redes no somos amigas. Yo creo que hoy el concepto de amistad, ¿verdad? En línea no es el mismo que el concepto de amistad en la vida real. Entonces, no necesariamente el hecho de ser amigo de alguien pues, implica o obliga a inhibirse o una recusación. Puede ser utilizado, pero no, yo creo que no aplica a lo que vemos en las reglas de separación que tenemos en nuestro código procesal. Es importante también que nuestra institución, y no tenemos, diseñe un protocolo para eliminar o bloquear seguidores. Vieron hace poco, hubo un amparo que generó mucha controversia y hay opiniones encontradas. Y en los estándares internacionales, las personas que son públicas y las personas que dan, digamos, usan sus redes para ganar, ya sea seguidores o para hacer, por ejemplo, propaganda o ya sea política o ya sea de cuestiones de activismo,
no pueden bloquear al que le dice algo que no le gusta. Y a veces estos son insultos. Entonces, esa es la tendencia hacia donde va el mundo occidental. Ahora, que estemos no de acuerdo, que nos parezca exagerado, el debate está abierto. El debate está abierto. Esto empezó con Donald Trump cuando empezó él a bloquear en su cuenta personal. Y fíjense cómo no tenemos nosotros un protocolo para seguir. Entonces yo les sugiero, cuando de repente encontramos alguna de las partes se enojó con nosotros y nos empieza a perseguir en redes, podemos silenciarle. Con eso ya nosotros no vemos, y ojo que no ven, corazón que no siente, porque el bloqueo trae más problemas. Entonces es como a enfrentarse a esa persona y ponerse a pelear al mismo nivel. Y es muy importante evitar cuando son parte de un juicio no enviar en un juicio solicitud de amistad ni con nadie que esté conectado a un proceso abierto bajo nuestra competencia. Bueno, acá les voy dejando esto porque son reglas que, por ejemplo, los propios jueces checos hicieron reglas para regir el uso de redes entre ellos, que me parece muy útil. Por ejemplo, esa de no se debe opinar sobre un juicio en curso. Esa es una regla, bueno, que yo creo que no está de más repetir, y menos expresar expresiones políticas. Brasil tiene una regla muy interesante que habla de evitar ostentación. Pareciera que esta regla está de más, ¿cómo va a poner eso? Pero sí, por más que una persona tenga un buen pasar o tenga una familia con mucho dinero, ¿verdad? Hay que evitar mostrarlo en redes porque hay que mantener, digamos, una imagen. Y lo mismo la desnudez o el consumo de alcohol en redes. Y lo que decía al comienzo, escribir un diario de su vida, contar todo lo que hace todo el tiempo, da la impresión de que está más tiempo en el celular que haciendo su trabajo. Bueno, ya dijimos esto. Esto es la Unión Internacional de Magistrados. Ya en el 2019 decía que no hay que contestar personalmente los comentarios injustos. Como les decía, hay muchos jueces tuiteros en España, sobre todo. Les dejo acá por si alguno quiere seguirlo, conocerlo. Y es un cuadrito, Carmen, que es el resumen de lo que dijimos, qué hacer y qué no hacer. Pero son sugerencias, digamos, de la experiencia de estos años. Hace poco vimos, creo que en Twitter apareció alguien que diciendo por una colega nuestra, puede compartir el video de un abogado. O sea, esto se puede hacer. O sea, son preguntas que ya empezaron y son cuestiones o que van a llegar a juicio o que se van a decidir en las propias redes sociales, ¿verdad? Entonces, ese tipo de opiniones encontradas, pues son dos mundos que se encuentran. El mundo que muchos nacimos en el teléfono, en el fax, se encuentra con este mundo de redes en el cual ya nuestros hijos están inmersos, y hasta para nuestros hijos tenemos que, de repente, yo creo que me falta solo usar TikTok, todavía no llegué a eso, creo que soy la resistencia, ¿verdad? Pero en algún momento, cuando nuestros hijos entran en eso, tenemos que estar al día y saber qué están haciendo ahora. Es mejor saber y capacitarse que negarse a conocer. Es mejor autocontrolar el tiempo de uso, y el anonimato es muy tentador a usar. Mejor no usar. Aplicar un protocolo para eliminar o bloquear para evitar apariencia de sesgo o discriminación. Esto es muy importante, que insistamos en tener un protocolo institucional en Paraguay que no tenemos. Controlar los me gusta. ¿Verdad? ¿Qué le ponemos me gusta? A veces es como que automáticamente sin pensar ya ponemos. ¿Verdad? Y no hacernos amigos de partes que están dentro de un juicio. Como la prudencia 24/7 en todos los posteos. De repente, si nos damos cuenta que nos equivocamos, eliminemos. Y lo de seguridad que dijimos, no revelar datos personales, no revelar ubicación, fotos o situaciones que nos puedan poner en peligro a nosotros o a nuestra familia. Y
les dejo esta frase, ¿verdad? La fortuna pocas veces se debe a los discretos. Seamos discretos en redes y en la vida también diaria nuestra. Con esto me despido y dejo a cargo de Liz las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. La verdad que fue súper interesante, además que es un tema que muy actual, que día a día tenemos que convivir con esta realidad que son las redes sociales y que la verdad que aún nos cuesta manejar. Tal vez nuestros hijos podrán encontrar cierto equilibrio, pero la palabra correcta yo creo que es ese equilibrio. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre el tema de que no olvidar que somos jueces 24/7, ¿verdad? Que es todo el tiempo, ¿no? Por más de que haya un momento de privacidad y una situación en la que nosotros debamos mantener eso, recordar que saliendo del trabajo seguimos siendo jueces y tenemos que cuidar eso en nuestra conducta especialmente. Aquí tengo una pregunta antes de revisar otra vez si hay el chat. La pregunta es si un juez o una jueza quiere compartir su trabajo, lo que hace, una resolución, ¿cuál sería la forma, digamos, adecuada de hacerlo, a tu parecer? Bueno, digamos que hay varias maneras, ¿verdad? Pero si es algo que genera interés público, en un caso que está generando preguntas, que la prensa está siguiendo, lo ideal es hacer a través de los medios de prensa. O sea, llamar una conferencia de prensa si hace falta o hablar con un medio de prensa. Lo ideal es con varios al mismo tiempo para no darle exclusividad a ninguno, pero me parece que los medios de prensa son la vía adecuada cuando hay ese interés generado previo a la decisión. Los medios están encima, no hay que esconderse, al contrario, no hay que tener miedo, hay que hablar, hay que dar la cara, hay que estar, y si uno, porque algunos tenemos más facilidad de hablar que otros, ¿verdad? O no tiene esa facilidad o tienen miedo, sugiero esto, ¿verdad? En nuestra resolución, que sabemos que va a ser escrutinio público permanente, que va a estar ahí encima, hagamos un parrafito, ¿verdad? En nuestro considerando, sí, en la última parte considerando, como una declaración explicando lo que estamos diciendo. Que ese parrafito después use el medio de prensa o nosotros mismos cuando expliquemos. Con palabras simples, sin usar latinismo, sin usar el artículo X, no. Sí, aquí decidimos esto por esto, esto y esto. Y se siguió tal regla porque eso manda la ley, la constitución o lo que sea, ¿verdad? Pero ese parrafito nos va a servir para poder comunicar en 3, 4 líneas porque no hay mucho tiempo. En Twitter está limitado, ¿verdad? O sea, si uno quiere incluso transmitir en redes, tenemos un límite de palabras. Esa es una sugerencia cuando es una decisión nuestra. Lo ideal, si me preguntan a mí, es que otro hable de nuestra sentencia y no nosotros. Si es que vamos a compartir en redes sociales. Es que, por ejemplo, lo comparta institucionalmente el Poder Judicial, o lo comparta un colega, o lo comparta incluso alguien del gremio, ¿verdad? Cuando es algo que decide algo nuevo o algo que está cuestionado. Hay varias maneras, pero no me parece, digamos, puede resultar incluso como un boomerang que uno mismo saque la foto de su resolución y diga, hoy decidí tal cosa y sin que nadie te haya preguntado. Eso, por ejemplo, me parece importante tener ese equilibrio. Si es que genera interés, lo ideal son los medios de prensa. Si no hay medios de prensa, a través de las redes, si es posible, otro colega, y si no, uno mismo, pero porque es una cuestión que merece esa atención del interés público. Aquí Susana pidió la palabra, ahí levantó la manito. Activa nomás. Yo levanté la manito, perdón. No, simplemente Vivian, ya que estamos en el tema, viste que muchas veces en el interior, hablo de interior porque muchos entre mis colegas jueces de paz estamos en el interior, hay radios comunitarias hoy día
a través del Facebook, el Twitter, están los medios de comunicación que quieren generar también información. Y a veces salen publicaciones referente a situaciones que suceden dentro de la comunidad y de repente tildan al operador de justicia en relación a diversos temas, ¿verdad? Que pueden afectar a temas jurisdiccionales. Muchas veces eso genera en el colega esa preocupación por el hecho de que un medio de comunicación esté hablando de su persona. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación en este caso la reacción que puede tener el colega ante esa noticia? ¿Es mejor guardar silencio? ¿Es mejor acercarse a los medios a poder conversar? ¿Cuál sería en ese caso la decisión que uno puede tomar ante esa situación o no darle entidad? Si entendí bien, ¿verdad? Porque no me quedó claro, es cuando es un caso concreto donde el colega decidió algo o en general en abstracto. En general, pues muchas veces para generar algún tipo de información se habla de la persona, a veces se habla de las decisiones jurisdiccionales. No se conoce bien, pero se dice según lo que corre entre la gente, lo que cuenta una de las partes, entonces a raíz de eso se genera la información. Entonces, la persona que está siendo afectada, ¿cómo debería de reaccionar ante eso? No quiero entrar en el campo ya de Raúl, ¿verdad? Que va a ser la próxima clase, justamente en relación con la prensa. Pero ahí tenemos, y esta es una opinión personal, ¿verdad? Tenemos dos situaciones. Uno es cuando los medios de prensa, hay un tema candente. Imaginemos un tema de violencia, por ejemplo. Surge un caso y se empieza a hablar del tema. A partir de un caso se habla de una problemática. O por ejemplo ahora con el mes, que estamos en el mes del abuso, ¿verdad? Sexual, por ejemplo, en los niños, ¿verdad? O sea, hay temas candentes. Y cuando se habla en abstracto o se habla en general, yo creo que si la prensa te llama, si te busca, hay que hablar. En abstracto, sin entrar en el caso concreto. Y cuando te piden entrar en el caso concreto, y más si el caso concreto está ya sea en tus manos o en las manos de un colega muy cercano, es mejor no opinar mientras esté abierto, ¿verdad? Y no salir a dar una opinión al paso de la prensa, porque ahí es entrar a confrontar y como les decía, ahí perdemos siempre. ¿Por qué? Porque al contestar nosotros directamente eso, ya sea para limpiar una imagen o tenemos razón y queremos demostrar que tenemos razón, ¿por qué perdemos? Porque ellos tienen el micrófono y nosotros no. Porque no nos engañemos, que nosotros usemos una plataforma de X, de Facebook, de Instagram, nosotros no somos periodistas. El micrófono lo tienen ellos. Entonces siempre, y ustedes ya habrán visto, hay situaciones en la radio, Susana, donde uno termina de hablar, se corta la comunicación y ahí empiezan los palos contra la persona. Siempre tienen el micrófono y nosotros no tenemos. Entonces, lo ideal es no entrar a confrontar, a no ser que te llamen y te digan, bueno, ¿cuál es su opinión en este tema? Y si es un juicio abierto, nos reservamos diciendo, me disculpan, yo no puedo dar opinión sobre ese juicio abierto porque estamos en proceso. Me van a tener que perdonar. Pero si es un juicio que ya terminó o es un juicio o se habla de un tema candente en abstracto, uno puede dar su opinión en general. Y eso no implica que llegado a un caso concreto, uno después tenga que hacer exactamente eso. Excelente, Vivian. Gracias. Aquí también tenemos algunos mensajes en el grupo. La doctora Jovita, magistral presentación de la doctora Vivian López. Saludo a la doctora. La doctora Laura Rojas, excelente presentación de la doctora Vivian y la moderación de la doctora Liz Lobo. Muchas gracias por ayudar siempre a los colegas. Mi querida compañera, doctora Laura, es jueza de Coronel Oviedo.
Un saludo para ella. La doctora Teresa Alcaraza, creo que es evitar propinar, dice ella. Después la Sí, doctora Meli. eso es importante, ¿verdad? Cuando uno tiene un caso donde uno tiene que decidir, no puede hablar. O sea, le puede, pero eso no quiere decir no atender el teléfono. Eso significa atender el teléfono y decirle, mire, me disculpa, pero yo en este tema no puedo opinar. Y se corta y se educado. Lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Lo que yo creo que siempre se critica mucho es cuando nos damos la cara o nos escondemos o apagamos el teléfono o no. Ahí sí es muy peligroso, ¿verdad? Que puede ser un boomerang y nosotros nos vamos a convertir en noticia. Cuando la noticia es es otro tema y nosotros tenemos que evitar ser noticia. El juez no es una estrella de televisión ni de rock. El juez es quien decide. Y lo más importante es, y eso también con Liz siempre conversamos eso, es que nuestro lenguaje sea claro de manera que no tengamos que salir luego a explicar y hacer ese parrafito que les digo. A mí me sirvió mucho eso en varias ocasiones en sentencias que podrían ser, digamos, incluso difíciles, nuevas, innovadoras. Y bueno, aquí, en este parrafito y en ese, toda la prensa se basó en eso y con eso ya no hubo duda. Y hay un tema importante, no sé si se acordarán el caso del juez Amarilla, el caso Ronaldinho. ¿Te acordás, Liz? Cuando en plena pandemia él da una conferencia de prensa explicando esa tranquilidad, esa camaradería con los periodistas. Eso es importante tener. Y más cuando son lugares, como dice Susi, donde se conocen todos. No tenemos que adoptar esa imagen de yo soy juez y yo estoy lejos y no hay cámara. No, tiene que haber, fulano, ¿qué decís? O sea, nosotros sí nos conocemos, no tenemos por qué impostar ni la voz, ni ser, digamos, jurisconsulto por encima del bien y del mal. Tampoco es ir a ese extremo. Como dice Sandra, Sí, no solo ser, sí. sino parecer. Y también para comentar sobre eso, bien, pasa, por ejemplo, con los procedimientos de violencia contra la mujer que nosotros tenemos en la ley de que hay un principio de reserva. Entonces, generalmente cuando se hacen preguntas, se hace, de repente a veces se quiere consultar, la prensa quiere saber sobre los expedientes, solemos recomendar a los jueces de paz hacer lo que vos decís, de hablar, explicarles el procedimiento, explicarles, pero no hablar del caso en específico, ¿verdad? Sino, pero tratar de hacer esa conversación y no cerrar las puertas. Ese cerrar las puertas nunca ayuda. Celsa Rojas, creo que ya lo leí. Un gusto escuchar a la doctora Vivian. Saludos desde Alto Paraná. La doctora Sandra, que dice muchas gracias a JP, muchas gracias Vivian. Conducta impecable, hacer lo correcto sin necesidad de que nadie esté mirando. Esa fue una frase que nos faltó bien. Esa es para destacarla. Buen trato con los funcionarios abogados, cuidar la conducta privada. Todo se mira, capa Vivian López, no solo ser, sino parecer. Darío Báez, el doctor Darío, un saludo también, nos estaba viendo. Excelente, como siempre, la exposición. El peligro de redes, recordemos que no se puede confiar. El ejemplo al que el grupo de WhatsApp de los jueces de sentencia de la capital fue primera plana de un periódico, así que prudencia y más prudencia. Ahí también una experiencia. Sí, les recuerdo eso. Lo que, si bien en la Argentina, ese caso que conté, el tribunal decide que el grupo de WhatsApp es privado, eso no implica esa decisión que a partir de eso la gente pueda publicar lo que quiera en el WhatsApp y por eso el daño está hecho. O sea, va a poder demandar, va a poder reclamar, pero todos sabemos los tiempos de tribunales y el daño ya está hecho. Entonces, cuidemos eso dentro de nuestro quehacer diario, ¿verdad? Sí, acá tenemos otra pregunta. Muy bien. Nos llegó una pregunta. ¿Qué pasa, doctora, cuando la representante legal de una de las partes de un juicio que está atendiendo hace una campaña in misericordia en contra del juez y teniendo libre acceso a medios de prensa en diversas presentaciones y lo usa para un ataque o hasta amedrentamiento, no criticando la resolución, sino a la persona del juzgador? Esto lo consulta la doctora Gloria Machuca. Gloria, vos sabés que en la clase ya hace 2, 3 años recuerdo que se le preguntó eso a Raúl y Raúl era que dijo, enseguida nos damos cuenta los periodistas cuando un medio ataca a la persona y no al problema.
cuando se le ataca al juez empiezan, o cuando generalmente se le quiere apartar al juez, por eso se le ataca, ¿verdad? Se le ataca su vida, ya sea personal, ya sea privada o su vida profesional. Entonces, por eso es muy importante esto que hablamos antes, de la integridad judicial. Por eso es importante mantener esos estándares de conducta. Por eso es importante cuidar lo que posteamos, porque cuando van a venir esos ataques injustos, inmisericordios, crueles, ¿verdad? Si nosotros tenemos una vida impecable, van a tener que inventarnos algo. Y se va a ver que es un invento. Y vas a ver que no todos los medios se van a aprender, y generalmente es un medio o dos medios, pero no todo. Entonces, cuando es un ataque al juez para apartarle o para doblarle la decisión, es si tienen material, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte antes. El hazte de fama y échate a dormir, ¿verdad? Un ejemplo que viene hace poco, mi hijo de 10 años me dice, mamá, no sirve de nada portarse bien, porque los que se portan mal, siempre se les da todo igual en el colegio. Y él tuvo un problema de salud y la profesora, como él siempre se portó bien, le dieron un régimen especial porque no puede asistir al colegio. Entonces yo le digo, ¿te das cuenta cómo portarse bien tiene su premio? Y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces decimos, nosotros nos portamos bien, hacemos nuestro trabajo, presentamos nuestro informe, estamos al día, igual ligamos, ¿verdad? Entonces, es como un crédito para el futuro. Cuando uno tiene esa conducta impecable, ese servicio de muchos años, igual van a venir ataques y misericordia. Pero los que te conocen, los que saben de tu trabajo, no van a creer. Y generalmente es uno o dos medios los que se van a aprender. Y el ataque, como decía Raúl, se ve que es contra la persona y no contra la sentencia. Porque nuestra sentencia pueden criticar todo lo que quieren porque es libre. O sea, eso pueden destrozarle también a nuestra sentencia. Y ojalá fuese así, que se destroce la sentencia y no la persona, ¿verdad? Como es en otras partes, ¿verdad? Donde las sentencias se critican y no por eso uno se tiene que enojar. Uno tiene que estar, digamos, abierto a esa crítica. Podemos incluso sentirnos un poco molestos, pero no enojarnos, no hay que tomar personalmente. Sí, es un trabajo. Pero es importante por eso esa parte que hablamos de la corrección, de la integridad judicial, de la conducta, de ser y parecer, porque eso va a contribuir a que ese ataque sea menor. No sé si tenemos otra pregunta más. Creo que ya no. Ahí hay una mano. Sí. ¿Puedes activar nomás tu micrófono? Ahí está. Sí. Se puso Buenas interesante, tardes. Vivian. Dale. Muy buena la temática. Y muchas felicitaciones para toda la gente muy joven y muy sabia ya a temprana edad. Eso significa que tenemos una esperanza de justicia todavía en nuestro país. Con relación a la doctora Gloria Machuca, yo creo que se hizo una injusticia muy grande con ella. Voy a ser breve. Yo creo que la Asociación de Magistrados tiene que... Aportamos todo, hay un suficiente dinero, podemos ver que ellos consigan un buen abogado y también le inicien un poco una acción, las acciones correspondientes contra esas personas que atacan injustamente al Poder Judicial, porque nosotros tenemos un conjunto de reglas que tenemos que cumplir sí o sí, pero muchas veces nuestra imagen sale demasiado dañada y duele demasiado porque es nuestro trabajo, es un trabajo que nosotros hacemos y conforme al conocimiento que adquirimos con mucho sacrificio. Y hacemos todo de buen corazón, conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestras creencias religiosas inclusive, y duele mucho cuando te atacan injustamente. Eso nomás quería decir. Muchas gracias. Gracias, colega, gracias. Gracias, Esteban, ¿verdad? Sí, gracias por lo de esperanza, que me ves muy joven. Y sí, coincido contigo, y eso lamentablemente no es que pasa solo acá, pasa en todo el mundo, y las críticas injustas, crueles, malintencionadas, esa hazaña, vemos nosotros mismos que resolvemos daño y perjuicio todos los días, vemos entre personas particulares, y cuando es una persona pública, es el doble, como fue el caso de Gloria, ¿verdad? Que
pero como te digo, Gloria, tu conducta te precede, entonces te conocemos, ¿verdad? Lo mismo, esa réplica que uno ve en los medios, ahí te das cuenta cuando es exclusivamente direccionada. Y esa falta de responsabilidad de los medios es una cuestión pendiente todavía en Paraguay. No es algo que ya está zanjado. Es justamente hacia nuestra independencia. Porque la injerencia no solamente es, antes se pensaba en la injerencia solo política, es económica, es mediática, es social, ¿verdad? A veces en la calle ya se condenó a alguien y el juicio todavía no empezó. Y eso pasa en casi todas las sociedades hoy en día. Creo que ya todos han hecho sus preguntas y sus consultas. Entonces, Vivian, si querés hacer unas palabras de cierre. Y nada más que, como les digo, ojalá les sirvan los materiales, que yo estoy siempre abierta a cualquier tipo de consulta. Todos estos temas me apasionan mucho, porque si bien parecen temas hasta superficiales, a veces son temas que hacen a nuestro diario trabajo y ayudan también a construir y consolidar una imagen que está muy dañada, ¿verdad? O sea, nuestra imagen del Poder Judicial está muy dañada, a veces injustamente y a veces justamente. Entonces, tampoco podemos dejar la autocrítica de lado. Tenemos muchas falencias, tenemos muchas carencias y que los jueces no podemos ser héroes, ¿verdad? Y solucionar todo, pero creo que el camino es seguir capacitándonos, seguir entrenándonos, seguir aprendiendo y sobre todo estar abiertos a los cambios y a las nuevas ideas que van llegando. Entonces, antes de concluir, como para ir cerrando, simplemente que vamos a seguir lanzando el programa, vamos a abarcar la mayoría de los fueros, desde penal, civil, niñez, constitucional, todos muy interesantes, actuales. Bueno, espero que hayan pasado bien, que hayan aprendido algo y siempre las órdenes para lo que necesiten.